Imagina esto. Te despiertas una mañana con esa sensación extraña de que algo no encaja. El sol entra por la ventana, el café huele bien, tu teléfono está lleno de notificaciones y sin embargo hay un peso invisible en tu pecho. No sabes por qué, pero no puedes ignorarlo. No es tristeza, no es ansiedad, es algo más profundo. Una intuición casi primitiva que te susurra algo dentro de ti se ha ido apagando. Te dices que es cansancio, que necesitas vacaciones, que quizá un poco de ejercicio, una nueva serie o un fin de semana con amigos lo solucionen. Y funcionará. Por unas horas. Tal vez por un par de días. Pero el peso regresa. Es ese mismo vacío que sentiste cuando fingiste estar bien frente a todos. Esa opresión en el pecho cada vez que sonreíste para no preocupar a nadie. Esa voz que ignoraste cada vez que elegiste distraerte, en lugar de detenerte a escucharla. Y es aquí donde empieza la gran paradoja. Vivimos en una cultura obsesionada con evitar el dolor, pero cada vez estamos más rotos por dentro. Te enseñaron que el dolor es un error, que si sientes tristeza, debes arreglarla, que si sientes rabia, debes controlarla, que si te duele algo por dentro, lo más inteligente es mirar hacia otro lado, continuar, seguir funcionando. Pero ¿y si ese dolor no fuera un enemigo? ¿Y si fuera una brújula? Una señal vital que apunta hacia algo que necesitas enfrentar. Piensa en esto. Cuando te cortas el dedo duele, y el dolor te obliga a mirar, a limpiar la herida, a cuidarla. Pero ¿qué pasa cuando la herida está en el alma? ¿Qué pasa cuando el dolor no se ve? Lo ignoras, lo tapas, y sin darte cuenta, construyes una personalidad entera alrededor de evitarlo. Te haces fuerte, te haces funcional, te haces positivo. Pero debajo de esa máscara, algo se rompe lentamente. Y aquí llega la pregunta que lo cambia todo. ¿Cuánto de tu fuerza es real? ¿Y cuánto es simplemente miedo disfrazado de fortaleza? Te dijeron que el dolor es debilidad, pero lo que nadie te dijo es que escapar del dolor te debilita aún más, porque cada vez que huyes del dolor, también huyes de ti, de tus verdades más profundas, de tus heridas que suplican ser sanadas, de tus emociones que te recuerdan que estás vivo. El miedo al dolor nos convierte en adictos al placer inmediato, en esclavos de la distracción, en buscadores compulsivos de alivio, aunque ese alivio nos cueste la vida auténtica. ¿Cuántas decisiones tomaste solo para evitar sentir? ¿Cuántas relaciones mantuviste por miedo a la soledad? ¿Cuántos sueños postergaste porque el fracaso dolería demasiado? ¿Cuántas veces dijiste, estoy bien, cuando estabas a punto de colapsar? Nos han entrenado para huir, y esa huida se normaliza. La convertimos en estilo de vida. Y luego, nos preguntamos, ¿por qué no sentimos nada? ¿Por qué? Aunque todo parece estar bien, hay una parte de nosotros que se siente muerta. No es casualidad. Es el precio de una vida anestesiada. La tristeza no atendida se transforma en apatía. La rabia reprimida se convierte en autodesprecio. El miedo ignorado crece en forma de ansiedad crónica. Y el alma se marchita. Pero no tiene por qué ser así, porque hay algo que el dolor ofrece, y que nada más puede darte transformación real. No una transformación superficial, de esas que venden los libros de autoayuda con frases lindas, sino una que atraviesa tus huesos, una que te rasga desde dentro, pero te reconstruye más honesto, más presente, más humano. El problema no es el dolor, es lo que haces con él. Y, sobre todo, es el hecho de que le has dado más poder cuando lo evitas, no cuando lo enfrentas. Entonces pregúntate con sinceridad, ¿qué parte de ti está tratando de ser escuchada a través del dolor que rechazas? ¿A qué verdad te estás resistiendo por miedo a lo que sentirás si la enfrentas? Porque el dolor no es el final del camino, es el comienzo. Es la grieta por donde entra la luz. Es el umbral que te separa de quien crees que eres.
y quien realmente puedes llegar a ser. Pero para cruzarlo, necesitas hacer lo que muy pocos se atreven: dejar de correr, sentarte con tu dolor, mirarlo a los ojos y decir: aquí estoy. No como víctima, no como héroe, sino como ser humano completo, con heridas y cicatrices, con miedo y con dignidad. Ese es el inicio de tu verdadera fuerza, la que no nace de evitar el sufrimiento, sino de atravesarlo y salir del otro lado más real que nunca. Y justo ahí empieza el verdadero problema que nadie te contó, porque no solo tú estás huyendo, todos lo hacen. Y hay razones más profundas detrás de esa evasión colectiva, fuerzas psicológicas, culturales y filosóficas que nos empujan a evitar el dolor como si fuera veneno. Pero no lo es, es medicina. El dolor ha sido desterrado de nuestra sociedad, no solo como experiencia, sino como concepto. Lo hemos degradado a un enemigo, a un error del sistema, a un estorbo que debe ser eliminado a toda costa. Y en esa eliminación sistemática hemos cometido un acto de violencia interior. Hemos negado una parte esencial de lo que significa ser humano. Este rechazo no es casual, tiene raíces profundas, filosóficas, culturales, psicológicas. ¿Cuándo empezó a parecer inaceptable estar mal? Desde que nacemos, se nos premia por estar alegres. El niño que ríe es bueno, el que llora es incómodo. El adolescente que es positivo es admirado, el que se siente perdido es etiquetado, el adulto que se muestra fuerte y funcional es promovido, el que se rompe es apartado. Así se instala el condicionamiento. Aprendes a asociar el dolor con fracaso, la tristeza con debilidad, la vulnerabilidad con vergüenza, y ese condicionamiento se convierte en tu voz interna. Una voz que no te da permiso para sentir. Una voz que te empuja a ser feliz a toda costa, aunque eso implique traicionarte cada día. Carl Jung advirtió que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Nuestra cultura ha negado tanto el dolor que ahora vive sometida por él, en formas invisibles: ansiedad sin causa, insomnio crónico, vacío existencial. ¿Por qué? Porque todo lo reprimido busca expresarse, y si no lo dejas salir de forma consciente, saldrá como sombra. Como síntomas, adicciones, relaciones tóxicas, decisiones autodestructivas. Jung llamaba a esto la sombra, ese conjunto de emociones, deseos y heridas que rechazamos por no encajar con la imagen de lo que deberíamos ser. Y en nuestra cultura actual, el deber ser está claro: ser feliz, ser productivo, ser positivo. Todo lo que no se alinee con esa imagen debe ser ocultado, pero la sombra no desaparece por ignorarla, se fortalece y empieza a gobernar desde las profundidades. Nietzsche lo vio venir. Él decía que el ser humano moderno se estaba convirtiendo en un esclavo de los valores reactivos, aquellos que surgen como reacción al miedo, al dolor, a la inseguridad, en lugar de abrazar la vida en su totalidad, con su caos, su crudeza, su incertidumbre. Elegimos una moral de comodidad, una existencia blanda, anestesiada, predecible. Queremos certezas, queremos seguridad, queremos felicidad inmediata, y rechazamos todo lo que nos saque de ese control ilusorio, incluyendo el dolor, especialmente el dolor. Arthur Schopenhauer fue aún más radical. Sostenía que la esencia de la vida es sufrimiento, y que solo al entender y aceptar eso, podemos vivir con lucidez, no como resignación, sino como una forma de despertar. Porque el dolor no es lo opuesto a la vida, es parte intrínseca de estar vivo. Evitarlo no te protege, te infantiliza. En lugar de desarrollarnos emocionalmente, nos volvemos dependientes de alivios externos. Medicación innecesaria, entretenimiento constante, validación digital. Cualquier cosa menos mirar hacia adentro. Jean-Paul Sartre hablaba de la mala fe, esa actitud en la que negamos nuestra libertad, nuestra responsabilidad, nuestras emociones más incómodas,
y preferimos vivir desde roles prefabricados. Nos convertimos en personajes, actores de una comedia absurda donde todos sonríen mientras sangran por dentro. La psicología contemporánea ha puesto nombre a esto: regulación emocional evitativa, analfabetismo emocional, resiliencia fingida. Términos técnicos para describir una misma realidad. No sabemos qué hacer con el dolor, así que lo escondemos, lo maquillamos, lo medicamos, lo espiritualizamos, lo transformamos en discursos de superación que en el fondo siguen alimentando la misma idea. Sentirse mal está mal, pero el alma no obedece mandatos sociales. El alma no se arregla. El alma quiere ser vista, sentida, escuchada. Y si no le das espacio, ella hablará igual, con síntomas, con crisis, con colapsos. No por crueldad, sino porque ese es su lenguaje. El dolor, en su forma más pura, es un mensaje. Y cuando lo niegas, lo censuras, lo reprimes, también niegas el acceso a tus partes más profundas, tu intuición, tu coraje, tu creatividad, tu autenticidad. El dolor es el precio de la conciencia. Es la puerta que se abre cuando decides dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Pero nadie te enseña a cruzarla. Nadie te entrena para sostener el caos interno sin huir. Nadie te acompaña en ese proceso, porque incluso la idea de acompañar a otro en su dolor nos asusta. Vivimos rodeados de frases como todo pasa por algo, piensa en positivo, sé fuerte. Pero lo que el alma necesita no son soluciones rápidas. Es verdad, presencia, silencio, espacio y sobre todo permiso. Permiso para sentir sin ser juzgado. Permiso para llorar sin explicaciones. Permiso para caer sin miedo a no levantarse perfecto. Ese es el terreno fértil donde crece una fuerza diferente. Una fuerza que no necesita fingir. Una fuerza que no proviene de la armadura, sino de la piel. El problema no es sentir dolor. El verdadero problema es que te hicieron creer que no deberías sentirlo. Pero ahora lo sabes. Y cuando lo sabes, ya no puedes volver a la ignorancia. Tienes que elegir. Seguir reprimiendo, o empezar a escuchar lo que el dolor viene a enseñarte. Porque en ese dolor hay una semilla. Y si te atreves a regarla, vas a descubrir algo que nadie te dijo jamás. No todo lo que te destruye hace ruido. Hay dolores silenciosos, que no gritan, que no paralizan, pero que desgastan. Te quiebran por dentro de forma tan sutil, que ni siquiera te das cuenta hasta que es demasiado tarde. El problema de evitar el dolor no es solo que se acumula, es que te cambia. Te convierte en alguien que no sabes que eres. Alguien desconectado, defensivo, confundido, y esa transformación ocurre en lo más profundo de ti, sin escándalo, sin drama, solo una erosión lenta, como una gota que cae todos los días en el mismo lugar. Empieza por el cuerpo, porque el cuerpo siempre guarda lo que la mente rechaza. Tensión crónica, dolores musculares sin causa, insomnio, que no se resuelve ni con pastillas. Tu cuerpo es un mapa de todo lo que no has querido sentir. Cada emoción no expresada se almacena. Cada miedo silenciado se codifica. Cada dolor evitado se manifiesta, tarde o temprano. Y cuando no sabes por qué estás cansado, irritable o ansioso, ahí está la respuesta. Has estado luchando contra ti mismo, contra tu naturaleza, contra esa parte interna que solo pedía ser escuchada. Pero no es solo físico, es existencial. Cuando escapas del dolor, te desconectas de la vida. Sí, porque no puedes anestesiar selectivamente. No puedes decir, voy a dejar de sentir tristeza, pero quiero seguir sintiendo amor, pasión, propósito. No funciona así. Cuando cierras la puerta al dolor, también cierras la puerta al gozo profundo. Y te quedas atrapado en la superficie de todo. Todo lo sientes a medias. Todo lo vives con un filtro. Reyes pero no con el estómago. Amas, pero con miedo. Estás presente, pero con la mente en otro lugar. Vives,
pero sin vida. Ese es el precio de evitar sentir. Y el más trágico de todos los efectos, pierdes tu identidad. Porque no somos solo lo que pensamos o hacemos, somos lo que sentimos. Somos nuestras emociones, nuestras contradicciones, nuestras heridas también. Y cuando desconectas tu sistema emocional por miedo al dolor, te conviertes en un extraño dentro de tu propia piel. Alguien que se mueve por automatismos, que sigue rutinas, que se adapta, pero que por dentro está vacío. Y ese vacío se llena con lo que haya a mano: trabajo excesivo, comida, sexo, pantallas, promesas de superación personal. Pero nada llena lo que solo la verdad puede tocar. Por eso el vacío no se va. Porque no es una falta de cosas, es una falta de conexión. ¿Y qué pasa con las relaciones? Evitar tu dolor personal inevitablemente contamina tus vínculos. ¿Por qué? Porque cuando no sabes sentir tu propio sufrimiento, tampoco sabes sostener el del otro. Entonces rechazas su tristeza, minimizas su angustia, te irrita su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque te recuerda la tuya. Y como tú no has hecho las paces con ella, te resulta insoportable. Así se generan relaciones superficiales, donde todo parece estar bien, pero nadie se atreve a ser honesto. Donde el miedo a ser herido es más fuerte que el deseo de amar de verdad. Donde se prioriza la estabilidad emocional aparente, no la verdad compartida. Resultado: soledad disfrazada de compañía. Uniones basadas en el silencio emocional. Y una sensación permanente de que algo falta, aunque nadie pueda ponerle nombre. También cambia tu visión del mundo. Cuando vives huyendo del dolor, empiezas a temerle a todo lo que lo pueda despertar. Y eso incluye la incertidumbre, el cambio, el conflicto, la intimidad, la profundidad. Entonces eliges una vida segura, estable, controlada, pero no plena. Evitas riesgos emocionales, evitas decisiones que impliquen transformación. Evitas todo lo que pueda sacudir la estructura que has construido para no colapsar. Y sin darte cuenta, construyes una prisión. Limpia, cómoda, moderna, pero una prisión al fin y al cabo. Y la sociedad también paga su precio. Vivimos en un mundo hiperestimulado, hiperconectado, hiperproductivo y emocionalmente analfabeto. Una sociedad que promueve el bienestar, pero no enseña a sostener el dolor. Que vende autoayuda, pero censura la tristeza real. Que idolatra la felicidad, pero no sabe qué hacer con un alma rota. Y así crecen generaciones que confunden fuerza con insensibilidad. Que ven la vulnerabilidad como una falla del carácter. Que creen que sanar es eliminar el síntoma, no entender la raíz. ¿El resultado? Personas desconectadas de sí mismas. Relaciones sin verdad. Cultura sin profundidad. Espiritualidad sin alma. La consecuencia más invisible de todas es también la más devastadora. Te olvidas de ti. Porque cada vez que huyes del dolor, también estás huyendo de tu historia, de tu pasado, de tus preguntas no resueltas, de tus límites no reconocidos, de tus deseos más incómodos. Y poco a poco te fragmentas, te conviertes en alguien que vive hacia afuera, pero que ya no recuerda cómo volver hacia adentro. Y esa desconexión, ese olvido, esa amnesia emocional, es lo que más te debilita. Porque sin conexión interior no hay centro. Sin centro, no hay fuerza. Sin fuerza, cualquier viento te derriba. Pero aquí viene lo más importante. Esto no es irreversible. Cada dolor evitado sigue allí, esperando. No para castigarte, sino para liberarte. El dolor no quiere destruirte, quiere revelarte algo. Y si te atreves a escucharlo, si te acercas sin juicio, lo que parecía una amenaza se convierte en puerta. No se trata de resistir más, ni de ser más fuerte, ni de encontrar otra técnica para evitar lo inevitable. La verdadera rebelión comienza el día en que decides no seguir huyendo. Y no es un acto épico.
No hay aplausos ni testigos. Es silencioso, íntimo, como el momento en que una flor se abre en la oscuridad, como el instante en que el agua deja de correr y se convierte en espejo. Porque rebelarse no es atacar el sistema, es dejar de obedecerlo. Y el sistema que más nos controla no está afuera, está dentro de ti. Esa parte que aprendió que estar roto es inaceptable. Esa voz que susurra que sentir es peligroso. Ese reflejo automático que evita mirar hacia adentro. La primera revolución es mirar, sin huir, sin disfrazar, sin anestesiar. Sentarte con tu tristeza como quien se sienta con un viejo amigo. Preguntarle a tu rabia qué ha venido a proteger. Escuchar a tu cuerpo sin interrupciones. Darle espacio al llanto sin necesidad de entenderlo. No suena radical, pero lo es. En un mundo que valora la eficiencia, la apariencia, el rendimiento, sentir profundamente es un acto subversivo. Y tú puedes ser el inicio de esa insurrección emocional. Pero ¿cómo se empieza? La rebelión tiene muchas formas, pero todas comienzan con un gesto muy sencillo: honestidad radical contigo mismo. Eso significa dejar de decir, estoy bien, cuando no lo estás. Dejar de sonreír cuando estás por colapsar. Dejar de correr de emoción en emoción sin detenerte a preguntar, ¿qué me está pasando de verdad? Significa admitir que estás herido, y que está bien. Que no tienes todas las respuestas, y que está bien. Que hay partes de ti que aún no entiendes. Y que eso también está bien. No estás roto, estás en proceso. Y el proceso no se acelera, se respeta. Hay algo en ti que siempre ha sabido cómo sanar, solo que ha sido silenciado, educado para ignorarse, pero nunca se fue. Ese saber está en tu cuerpo, en tus lágrimas, en tus sueños, en tus silencios. Para escucharlo, necesitas bajar el volumen del mundo, y eso también es rebelión. Desconectarte del ruido, apagar el piloto automático, soltar la presión de tenerlo todo claro, porque la claridad no viene por control, viene por presencia, y la presencia requiere coraje. Mira a los que se atrevieron, los que cayeron al fondo del pozo y decidieron no salir corriendo, los que sostuvieron su duelo sin buscar consuelo inmediato, los que miraron su sombra sin miedo a lo que encontrarían. No son especiales, no son iluminados, solo hicieron algo que cualquiera puede hacer, no rendirse a la evasión, y al hacerlo, encontraron algo que nunca podrían haber comprado, aprendido o imitado: verdadera fuerza. No la fuerza que finge, sino la que se construye desde la tierra, desde las ruinas, desde la sangre y la sal. Romper el hechizo es elegir sentir. Y elegir sentir es volver a ti. Eso implica aceptar que dolerá, pero también implica descubrir que puedes sostenerlo, que no te vas a romper por llorar, que no te vas a perder por sentir miedo, que no eres menos valioso por estar herido. La herida no es debilidad, es el lugar por donde la vida insiste en entrar. ¿Y luego qué? No se trata de sanar para volver a funcionar. Se trata de sanar para volver a vivir. Y vivir no es estar feliz todo el tiempo. Vivir es estar presente con lo que hay, sin filtros, sin fingir. Eso es libertad, la única que vale la pena. Y cuando alcanzas esa libertad, algo cambia. Ya no buscas validación, ya no compites por ser suficiente, ya no necesitas disfrazarte para pertenecer, porque ahora perteneces a ti. Y eso lo cambia todo. Esta rebelión es la más peligrosa para el sistema que te quiere dormido, porque un ser humano que ya no huye es un ser humano imposible de manipular. No necesita comprar más, no necesita demostrar más, no necesita seguir una fórmula ajena, solo necesita ser. Y ser es el acto más radical que puedes realizar. Entonces, ¿estás listo? No para cambiar todo, no para sanar de inmediato, sino para dejar de escapar. Solo eso basta. Eso es el inicio de todo.
Y cuando empieces ese camino, cuando lo recorras sin prisa, sin promesas falsas, sin exigencias, te acercarás, paso a paso, a una verdad que no puede enseñarse, solo vivirse. El dolor no vino a destruirte, vino a devolverte a ti. Al final del camino, cuando ya no hay más a dónde huir, ni más máscaras que sostener, te encuentras contigo, no con la idea que tenías de ti, no con la versión editada que mostraste al mundo, sino contigo, entero, crudo, real. Y allí, en ese momento en que todo parece desmoronarse, algo empieza a reconstruirse desde dentro. Porque la gran revelación no llega como un destello místico ni como una frase inspiradora. Llega en forma de susurro, en la intimidad de una lágrima que no necesitó explicación, en la calma que viene después del caos, en la aceptación brutal de que no tienes que escapar de ti mismo nunca más. La verdad es esta: no viniste a evitar el dolor, viniste a aprender de él, a transformarte a través de él, a recordar quién eres debajo de él. Y lo más increíble es que cuando dejas de huir, descubres que el dolor no era tu enemigo, era tu mensajero. Un mensajero incómodo, sí, pero necesario. Porque el dolor es el lenguaje del alma cuando ya no puede ser ignorada. Es la señal de que algo necesita ser visto, algo necesita ser sentido, algo dentro de ti. A menudo algo hermoso está esperando ser liberado. Y aquí está el giro más profundo. Tu dolor no es una falla, es tu puerta de entrada a la autenticidad. Cada herida te obliga a soltar una mentira. Cada caída te arranca una capa de ego. Cada duelo te confronta con lo esencial. Cada miedo que atraviesas te acerca a tu verdad más salvaje. La felicidad que te prometieron, la que se vende en frases bonitas y en imágenes perfectas, no existe, porque no es real. Es un espejismo creado para evitar que mires hacia adentro. Una zanahoria colgando frente a ti mientras te alejas cada día más de ti mismo. La plenitud verdadera no está en evitar lo que duele, está en vivirlo con coraje, en no traicionarte mientras lo haces, en no abandonar tus emociones por encajar en un ideal absurdo. Lo que te hace fuerte no es tu capacidad de evitar la oscuridad, es tu capacidad de entrar en ella sin perderte. Es tu habilidad de sostener tu propio temblor sin esconderte. Es tu fidelidad a ti mismo, incluso cuando el mundo te grita que escapes, que te distraigas, que te calles. Lo irónico es esto: cuanto más miedo le tienes al dolor, más débil te vuelves. Cuanto más dispuesto estás a sentirlo, más invencible te haces. No porque no te duela, sino porque ya no necesitas que deje de doler para poder seguir caminando. Eso es libertad. Y esa libertad no se compra, no se hereda, no se simula. Solo se gana con presencia, con verdad, con piel viva. Hay una calma que no viene de que todo esté bien. Viene de dejar de luchar contra lo que es. Hay una paz que no depende de las circunstancias. Depende de cuánta verdad eres capaz de sostener sin romperte. Y cuando llegas a esa paz, lo entiendes. No se trataba de arreglarte, no se trataba de mejorar, ni de convertirte en una versión más eficiente de ti mismo. Se trataba de recordarte, de regresar a casa, de dejar de ser una estrategia y volver a ser un ser. Quizá este no sea el camino más fácil, pero es el único que lleva a algún lugar real. Los demás solo dan vueltas, te hacen sentir ocupado, te distraen, te prometen alivio, pero siempre vuelves al mismo punto. Tú, el tú que llora, el tú que grita en silencio, el tú que no puede más, pero igual sigue, el tú que ha esperado años por ser escuchado. Ese tú es tu verdad. Y cuando lo abrazas, cuando dejas de temerle, cuando lo haces tu aliado, ya no necesitas escapar nunca más. Y entonces, algo milagroso sucede, algo que no se puede forzar, que solo ocurre cuando estás listo. El dolor se transforma, no desaparece del todo, pero deja de ser tormento y se vuelve guía.
Deja de ser carga y se vuelve fuego. Un fuego que no quema, purifica, que no destruye, revela, porque no viniste aquí para vivir sin dolor. Viniste a vivir con el corazón tan abierto, que incluso el dolor pueda convertirse en belleza. Y eso es lo que más temen los que aún duermen, un ser humano que ya no necesita huir. Porque un ser humano así es libre, y cuando alguien es libre por dentro, nada ni nadie puede controlarlo. Así que aquí estás, no iluminado, no perfecto, no curado, solo, más tú, más presente, más real. Y eso, aunque el mundo aún no lo entienda, es el verdadero milagro. Porque cuando dejas de escapar del dolor, empiezas, por fin, a caminar hacia ti. Y ese camino tuyo, único, crudo y sagrado, vale más que cualquier promesa de felicidad. Porque ya no estás buscando escapar. Estás aprendiendo a habitar, y habitarse a uno mismo es la forma más pura de libertad.